Las válvulas de control direccional son aquellas encargadas de cambiar el flujo del aire comprimido que va hacia los cilindros, pinzas neumáticas o entre otros. En otras palabras, determinan el paso del aire o fluido al abrir o cerrar sus conexiones internas, permitiendo controlar la extensión y retracción de un cilindro, la apertura o cierre en el caso de una pinza neumática o en el giro de un actuador rotativo. Las válvulas pueden ser monoestables o biestables. Las monoestables tienen una posición determinada a la cual regresan una vez que la señal contraria se desactiva. En cambio, las biestables no tienen una posición en especial, por lo que al desaparecer la señal contraria permanecen en el mismo lugar sin cambiar a otra posición, a menos que se active una señal. Se nombran a partir del número de vías, número de posiciones o posición normal y método de activación. Estas válvulas pueden ser reactivadas de diferentes maneras, ya sea mecánica, eléctrica, neumática o manualmente. Dependiendo de la aplicación para la que se requiera, se pueden escoger diferentes modelos a partir del número de posiciones, la forma de activación, si es monoestable o biestable, su montaje, las conexiones, etc. Se pueden recoger también de manera individual o en manifold. Se pueden clasificar en tres tipos. Las válvulas direccionales de vástago desplazable pueden ser deslizantes o rotativas. Las deslizantes son más populares en su uso porque son hidrostáticamente balanceadas y además tienen una alta capacidad. Las válvulas direccionales de asiento tienen excelentes cierres, no tienen fugas, debido al contacto entre un pistón cónico o esfera y el asiento. Las válvulas direccionales esféricas son una alternativa a las de asiento, usan una esfera perforada sellada por dos guarniciones. Bueno, muy buenos días. Yo voy a hablar de tipos de válvulas direccionales y cómo se identifican. Hay diferentes tipos de válvulas direccionales y estas son el 2-2 en una posición que une las dos vías y en otra las separa, como sería un freno de manos que uno frena o deja que siga, siga manejando. El 3-2 tiene dos posiciones. De esas tres hay un actuador que tiene retorno mecánico. Dependiendo si el circuito es hidráulico o neumático, vaya al actuador presión y en la otra posición retorne del actuador al tanque. En esta es como reiniciar o, o, o sí, hacer retorno al mecanismo que hay. Entonces, si yo espicho ese actuador va a hacer que el mecanismo se reinicie o se pare. En el 4-2, esa tiene un actuador que hace que uno haga una función y otra haga la contraparte. En un motor hidráulico gira en un sentido y el otro actuador va a hacer que actúe del sentido contrario. Eso es como si tú colocas, eh, como si tú colocarías eh, en segunda el carro para manejar y luego la colocas en reversa. Hay una que va hacia un sentido que sería hacia adelante y otra que va hacia otro sentido en reversa. En la 4-3, en esta tiene cuatro vías que son P, presión, T, tanque, A y B, que son las vías del actuador. Es casi el mismo circuito que el 4-2, solo que tiene posición central. Esta puede variar en varias partes. El 4-3 con centro abierto, el 4-3 con centro cerrado, el 4-3 con centro entanment, el 4-3 de centro abierto negativo. Nos podemos encontrar con más tipos de circuitos en la válvula 4-3 que dependiendo de la necesidad del circuito puede ser A y T abiertos con P y B cerrados o P
A y B abiertos entre sí y T cerrado. A y P abiertos y B y T cerrados. B, P y T abiertos y A cerrados. Se identifican las válvulas para controlar las direcciones del movimiento de un circuito o de un motor de aire hidráulico que tiene 3, 4 o a veces 5 vías. La mayoría de válvulas direccionales son de tipo monoblock. Esto quiere decir que es una sola pieza de acero con uno o varios carretes dentro de ella y sus respectivas palancas. Posiciones. Se refiere al número de posiciones estables del elemento de distribución. Las válvulas más comunes 2 o 3 posiciones, aunque algunos modelos particulares pueden tener más. Vías. Llamamos así el número de bocas de conexión del elemento de distribución. Pueden tenerse válvulas de 2, 3, 4, 5 o más vías. Posición central es la posición inicial de la válvula. Accionamiento. Dirige en la dirección del fluido. ¿Cómo se activa? Provee la ruta del flujo de la bomba a los cilindros y ruta del retorno de los cilindros a la reserva del fluido. Voy a hablar de una máquina que es de válvulas direccionales, que sería la máquina retroexcavadora. Sus partes son aguilón, bastidor inferior y superior, brazo, cabina, chasis, corona, cuchara o cucharón de la retroexcavadora, hoja de relleno, motor de la plataforma, neumáticos. Palanca de descarga. Se compone de dos piezas utilizadas para el giro del cucharón. De esta forma se logra un vaciado o llenado. Este es el mecanismo de 4 o de 2 válvulas direccionales, pies, plataformas, pluma o boom, sistema hidráulico, soportes, tren de rodajes. La retroexcavadora se enciende por medio de un motor, a lo cual después hay unas palancas que se pueden manejar manualmente, que dan funciones a la máquina como sería su aceleración y reversa, y también sirve para levantar y bajar el cucharón. Vamos a estar hablando sobre las funciones y las características principales de las válvulas direccionales neumáticas. Las válvulas direccionales cumplen varias funciones. Entre ellas están, por ejemplo, permitir o no permitir el pasaje de aire. En este caso tenemos una de las válvulas más simples, que es la válvula esférica, que es una válvula que justamente corta o habilita el pasaje de aire. Las válvulas se definen por su cantidad de vías y su cantidad de posiciones. Esta es una de las válvulas más simples porque tiene solamente dos posiciones posibles, abierta o cerrada, y tiene solamente dos vías, una entrada y una salida. Las vías le llamamos justamente a las roscas de conexión que tenga la válvula para poder ser conectada al medio que la va a rodear, a lo que quiere comandar o al fluido que tiene que controlar. Entonces esta es la válvula más simple, es una válvula de dos vías, dos posiciones, pero según la función, que no siempre es cortar o permitir el pasaje de aire, podemos llegar a necesitar, por ejemplo, controlar o direccionar a un actuador neumático. Por lo tanto, en este caso, la válvula se va a comportar direccionando el flujo de aire en un sentido y en el otro. En este caso, la válvula, si moviese un actuador de simple efecto, que son aquellos que avanzan por aire y retroceden, por ejemplo, por fuerza de un resorte, necesitaría ya no dos vías, que es solamente entrada y salida, sino tres vías, porque tendríamos que tener una entrada de presión, una salida al actuador y luego permitir el escape. Ya no me sirve que la válvula solamente se cierre porque no permitiría el regreso. Entonces necesitamos que además el aire que estaba atrapado en el cilindro sea desalojado a la atmósfera. Esa válvula sería una válvula de tres vías: entrada de presión, salida al actuador y escape. Vemos las tres conexiones claramente. Esas son las tres vías. Si el actuador es de doble efecto, como puede ser este caso, ya no nos alcanza las tres vías, porque ahora vamos a necesitar, como siempre, alimentar a la válvula, y la válvula, para eso usamos una vía. La válvula va a tener entonces dos salidas al actuador, una para hacerlo avanzar, una para hacerlo retroceder,
Y luego va a tener escapes, es decir, cuando el actuador avanza, ingresa el aire comprimido por aquí y debe ser desalojado por el lado de adelante. Por lo tanto, este desalojo se produce a través de una conexión de escape. Acá hemos puesto un silenciador, pero por supuesto lo que vamos a encontrar es una conexión roscada, que justamente nos permite conducir el escape fuera, por ejemplo, de un tablero de un tablero de control neumático, o colocar silenciadores, que es lo más usual. Entonces esta válvula es una válvula de 5 vías, porque tiene 5 conexiones. Y luego lo que define también una válvula es la cantidad de posiciones, es decir, cuántos estados posibles puedo conseguir. En este caso la válvula tiene, como dijimos, 5 vías, y fíjense que podría tener 2 posiciones, por ejemplo, retroceder o avanzar y retroceder el actuador, o si quisiéramos paradas intermedias del actuador, necesitaríamos 3 posiciones, como es este caso. Con una posición consigo, por ejemplo, mantenerlo atrás, lo mando hacia adelante y luego lo puedo detener, y con la otra posición lo hago retroceder. Vamos a habilitarlo. Siempre lo hacemos la primera puesta en marcha a baja presión, y en este caso vamos subiendo la presión hasta que tengamos la posibilidad de mover. Bueno, como habíamos dicho, tenemos posibilidad de avanzar, retroceder y detener al actuador en cualquier posición. Ojo que los actuadores neumáticos, como el fluido es elástico, si bien los podemos detener en cualquier posición, no podemos lograr una posición completamente estable ni tampoco demasiado precisa. En este caso estamos usando una válvula que además es de centro abierto, es decir, nos permite detener el actuador, pero mantiene libre los escapes para que, por ejemplo, si hay un mecanismo asociado, este quede liberado, no quede bloqueado. Ya hablamos entonces de la cantidad de vías, que son la cantidad de conexiones, la cantidad de posiciones que puede tener una válvula, 2, 3. Lo que nos falta es el mando. Justamente una de las funciones de las válvulas, la principal, es direccionar el aire para que el actuador vaya y retroceda a voluntad. Es decir, que se convierte en parte del mando del sistema. Nosotros podemos dar mando manual cuando son válvulas como esta, que es una válvula palanca, o podrían haber válvulas de mando eléctrico, como en este caso tenemos acá una válvula normalizada de doble solenoide. Cuando recibe señal un solenoide, el actuador avanzaría; cuando recibe señal el otro solenoide, el actuador retrocedería. En este caso tenemos entonces una válvula de mando eléctrico o electroválvula. Lo más característico es de simple solenoide, como puede ser este caso, acá la vemos en corte, pero existe también, como les decía, válvula de doble solenoide para tener 2 posiciones o 3 posiciones. En definitiva, entonces, lo que queríamos ver en este video es funciones y características de las válvulas direccionales. Haciendo un repaso rápido, cantidad de vías son la cantidad de conexiones al exterior. Típico, 2 vías para abrir y cerrar, 3 vías para mover un actuador de simple efecto o para descomprimir un sistema de aire comprimido, o 5 vías para mover un actuador de doble efecto. ¿Cuántas posiciones? Nos va a determinar justamente qué podemos hacer, cuántos estados posibles va a tener la válvula. Lo típico es 2 posiciones o 3 posiciones. Y por último, ¿qué mando le vamos a dar? Con eso definimos perfectamente una válvula direccional. Cantidad de vías, cantidad de posiciones y tipo de mando. Muchas gracias. Espero que haya servido.